Ahí se está escuchando ya. ¿Cómo estamos a la vista? ¿No? ¿Hay que ahí? Sí, me voy a quedar acá. Ya. Sabes que tengo lluvia. Bueno, un saludo a toda la gente que nos puede estar viendo. Por cosas técnicas propuestas por el presidente, aquí quien les habla, Cristian Saldías, tomamos la decisión de hacerlo grabado en este momento. Pero bueno, al final nosotros somos la Fundación Reflexión Nacional. Estamos aquí en nuestra actividad de fin de año, en la cual nos proponemos Tenemos toda la carne, el Claro, asado, claro. tenemos todo aquí, todo. claro, en esta actividad de fin de año en el cual grabamos esto para mostrarles nuestras opiniones de nuestro trabajo realizado durante todo este año. En el fondo, en el marco de la pregunta de que lo que la fundación entiende lo que es Chile. Y, y eso más que nada. Esto va a ser un formato bastante extendido, así que muy disculpa si no es un formato que a algunos les agrade, pero preferimos que salga así como venga nomás. No es tan formal. No es tan formal y creo que sale mejor hacerlo menos empaquetado como se dice en otras jergas y además que es como lo que se usa hoy en día. Pero bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Cristian Saldías, el presidente de la Fundación Reflexión Nacional. Bueno, aquí la persona acá ya la conocen demasiado ya, señor Oscar Fuentes. Aquí está nuestro compañero Sebastián, otro integrante de la Fundación Alejandro. Y él también es Alejandro, pero él es Alejandro Alejandro Enrique y Alejandro Cáceres. Y las mascotas, weón. Ah, y el Nico, para los que conocen el canal de Oscar, Ahí está la poli. la Poli y el Nico. El Nico está raja ya. Así que esperemos que no hagan improperio en la grabación. Po. Que se crucen por aquí. Pero están ya llenitos porque han comido bastante, están gorditos ya. De aquí las mosquitas que hacen acto de presencia. Vamos a ver, espero que esto salga bien. La vispita, de aquí estamos con partiendo nuestro diagnóstico. Bueno, como sale el título ahí, diagnóstico histórico filosófico de Chile, una mirada desde la cotidianidad. De momento, y aquí debe estar viendo correcto. Sí, En realidad estamos terminando el trabajo del año y no hicimos poco. claro, lo que pasa es que, como dice Oscar, lo que hicimos durante este año, y tal vez para quien vea este video no se note tanto contenido, pero la conclusión a la que nosotros llegamos no fue, digamos, un trabajo de meses, fue todo este año, desde enero, creo que fue de la primera semana de enero, desde el 6 de enero. Eh, También tuvimos que reunir los miembros, también hablar a las personas que participaron en la fundación, que no están con nosotros, que participaron en su momento y después se fueron por diversas razones. Eh, y claro, nosotros que vamos a entrar un poco a explayar en la presentación, nosotros tomamos cosas de las ideas, de la filosofía, sociología, de, la, de lo que pasa en lo cotidiano de Chile. Y eso no fue, digamos, fácil. Y además, nosotros como fundación, cada uno de los miembros nos dedicamos a nuestros propios quehaceres del día a día. ¿No? Y quizás más de alguno tiene más expertise política o tiempo, pero no, podríamos decir que nosotros no nos dedicamos de lleno en la ciencia política, o en la filosofía, o en la sociología. Nosotros tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo en mostrar esto que los vamos a presentar, y eso ciertamente no fue fácil. Y bueno, fue durante este año, y de hecho las reflexiones finales que les vamos a presentar se terminaron como hace una semana atrás, 2 semanas atrás, así que eso. El trabajo que se mandó a hacer también. También vamos a explicar un poco más adelante que no solamente fue un trabajo de ideas, sino también un trabajo fáctico, como dice Oscar, se mandó a hacer se contrató un servicio sociológico de algunas encuestas encuestas claro, pero en el fondo la encuesta que nosotros mandamos a hacer tenía un carácter de lo que podríamos decir de la fundación como nuestra línea editorial, más orientado a las cosas existenciales, como lo van a ver más adelante. Y como está en la diapositiva que pueden ver, analizamos la realidad chilena actual desde una perspectiva histórica filosófica, destacando la importancia a la vida cotidiana en su transformación. Nuestro enfoque siempre, diferenciándolos de otras organizaciones, que el enfoque nuestro es más
de lo fáctico, más de lo cotidiano, que ciertamente igual usamos recursos de las ideas, de la filosofía, de la historia, de las ciencias sociales, pero nuestro enfoque es más de lo fáctico. Ahí solamente por la estrella ahí nomás. Bueno, aquí un poco lo mismo, la importancia de analizar la cotidianidad, la cotidianidad para comprender la realidad social y cultural. Y la vida cotidiana es el escenario donde se manifiestan las estructuras profundas de una sociedad. Parece que está viendo los perritos. Hay que evitar que los perros se metan a la grabación. Bueno, la fundación, a grandes rasgos, como contexto histórico reciente de Chile, tomamos hitos que podríamos tratar de englobar en primera instancia en el siglo XX y en la actualidad más enfocado en lo que es el retorno de la democracia, la reforma económica, del periodo de transición, de lo que se suele llamar, y cómo eso afecta, digamos, a la cotidianidad del país, digamos. Dale. Bueno, primero que nada, mi nombre es Alejandro Enrique, soy el vicepresidente de la Fundación Nacional. Disculpen el nerviosismo, pero mi primera vez en cámara, así que... bueno, primero hacer un comentario acá, destacar en esta primera parte que es el contexto histórico reciente de Chile, que nosotros tuvimos largas sesiones de discusión, digamos, respecto al... No, tranquilo, está bien. Respecto a la historia reciente del país, hay que destacar que muchos de nosotros en el momento en que nos juntamos proveníamos de diferentes vertientes políticas, digamos del espectro político, izquierda, derecha, centro, y logramos con todas las discusiones durante el año establecer puntos en común, lo cual nutrió de mucha forma el trabajo, tanto la encuesta como las propias discusiones internas que teníamos. Los puntos en común, digamos, que logramos encontrar fueron a partir del análisis de lo que significó, bueno, primero que nada el golpe de Estado del año 73 y la implantación del modelo neoliberal en Chile. Creo que ahí está la base de las discusiones políticas, filosóficas, económicas que nosotros fuimos discutiendo a lo largo de este año. En la casa. ¿Dónde? En la costa del presidente. Ah, claro. ¿Cuál? Ya, no. Alejandro siempre. Ya, bueno, son los lapsus de Ale. Bueno, como les comentaba, creo que lo que significó el golpe de Estado del 73 y la implantación del modelo neoliberal, que sigue, bueno, como ustedes saben, vigente hasta el día de hoy, fue lo que a nosotros, en cierta medida, gracias a lo que fue el estallido social del año 2019, nos provocó muchas dudas respecto a cuál era la realidad chilena del momento, por qué el estallido fue lo que fue y no fue otra cosa. Eso quiere decir que no haya tenido una dirección determinada, actores políticos que hayan encabezado directamente los acontecimientos y también, en el fondo, qué es lo que reclamaba lo que nosotros podemos denominar como el pueblo de Chile, hacia dónde iba, cuáles eran sus dudas, sus anhelos. Esos fueron varios puntos que nosotros discutimos a la larga y puntos que también nos hicieron generar dudas más que nada respecto a las posiciones que nosotros teníamos en ese momento y qué es lo que se fue dando. Entonces, todas las discusiones fueron abordadas desde esa perspectiva y es lo que nosotros vamos ahora a entrar a medida que les vayamos mostrando las diapositivas del PowerPoint con sus respectivos puntos. Ya tocaron el tema este, ¿no? Sí. Ahí con este. ¿Alguien? Bueno, acá Oscar, bueno, ya me conocen varios. Como han dicho los chicos, bueno, de partida estamos súper relajados. Si a alguien no le gusta eso, lo siento, pero llevamos todo el día compartiendo nuestra actividad final. Y bueno, hay hartas cervezas de por medio. pero en buena porque este trabajo ha sido largo, intenso, mezclando los temas teóricos y los temas empíricos, el trabajo sociológico que se hizo, como hizo el CRIS. Y bueno, estamos en esta actividad final, casi como que faltó también el amigo secreto, pero no lo alcanzamos a organizar. Bueno, lo que obviamente fuimos nosotros teorizando lo que el neoliberalismo en la vida cotidiana ha ido generando, una paradoja al fin y al cabo, la paradoja de que
el crecimiento económico, lo que se denomina el cambio de las condiciones de vida material de las personas, las personas obviamente que se sienten de alguna manera orgullosas de eso que se ha logrado, sobre todo nuestros viejos, los padres, abuelos de cada uno de ustedes, muchos se sacaron la mugre, sacaron la cresta y se sienten partícipes de este crecimiento económico, de haber salido de la pobreza, de haber logrado un nivel de desarrollo económico que para un país que históricamente, por lo menos desde la hacienda, la colonia, siempre ha sido un lugar bastante pobre históricamente. Pero eso también, como paradoja, trae otro tipo de pobreza, una pobreza, podríamos decirse, existencial, una pobreza que todos esos temas positivos los hemos ido conversando teóricamente, pero después en el mismo trabajo empírico salieron este tema relativo a un individualismo, a la competencia, a la desigualdad económica, la mercantilización de los servicios básicos, lo que tiene también que ver con los problemas de calidad de vida y de salud mental, aceleración, estrés, que sale en el estudio empírico y que nosotros en ese sentido teóricamente podemos decir está todo bien, esto es un gran Edén, lo que decía Piñera en su momento, este es un oasis en Latinoamérica, pero que el estudio empírico nos fue mostrando que hay otra pobreza, una pobreza 2.0 si quieren, o 3.0, una pobreza existencial, una nueva cuestión social exactamente, y eso nosotros lo sospechábamos en nuestras discusiones teóricas, pero que cuando sale el estudio y el estudio lo comprueba empíricamente, a nosotros quedamos de alguna manera, podría decirse entre que decepcionados de que eso fuera así, de que parecía ser que era una sospecha, y ojalá que esa sospecha no hubiese sido válida, pero el estudio de alguna manera comprobó esa sospecha, y en ese sentido creo que como reflexión nacional requiere partir de ahí, partir de la sospecha de que hay una pobreza existencial, de que no todo es el bienestar material, que sí es súper importante, que los chilenos lo valoran caleta, que en las últimas elecciones locales se vio que en realidad las ideas, por ejemplo, de izquierda, que ustedes pueden ver en esta presentación, en esta diapositiva como un discurso muy de izquierda, la izquierda también equivocó el diagnóstico y planteó que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Y parece que eso tampoco es, porque la gente le gusta el modelo. Ahora, la paradoja es que el modelo, la gente está pidiendo humanizar ese modelo. Piden algunos dignidad, otros piden derechos sociales, otros piden parar un poco la máquina. Y de alguna manera, Reflexión Nacional, tomamos el desafío de no solamente reconocer eso porque es nuestra hipótesis, sino que empíricamente es lo que está diciendo la sociedad chilena hoy. Y hay que tomarlo, hay que hacernos cargo, no podemos ir mirando de lado de que todo está espectacular, ni que tampoco está todo malo y que todo se debe cambiar, sino que hay una paradoja, y las paradojas son más complejas, porque en cierto sentido cuando uno plantea una posición de que está todo bien, es fácil, y cuando está todo mal, también es fácil plantearlo, pero las paradojas son las más complejas, y las paradojas requieren preguntas, y eso es lo que Reflexión Nacional ha tratado de hacer todo este año, preguntarse. No tenemos una respuesta definitiva, solamente un diagnóstico, una foto, una descripción de Chile de hoy, y veremos a partir del 2025 lo que de alguna manera nosotros podemos proponer como camino. Sí, déjame agregar un poco más, porque la diapo que viene es la que más te gusta a ti. la diapo que viene es la de Oscar. Bueno, quería agregar un poco que no lo mencioné en su momento, que nosotros como fundación, si bien hay una línea editorial que ustedes la comprenderán en lo que estamos diciendo, nosotros no nos cerramos a ninguna, podríamos decir, a priori una vertiente política. De hecho, la fundación tiene casi todo, no sé si es correcto decir casi todo el espectro político, pero tenemos varias opiniones, y de hecho no todos son de derecha, no todos son de izquierda, hay gente que es más conservadora, gente un poco más liberal, hay gente que más nacionalista o que viene del nacionalismo. Bueno, Oscar viene más del nacionalismo, gente que viene más del catolicismo. Entonces, si nosotros como fundación llegamos a la conclusión en ciertos puntos respecto al neoliberalismo como un tema un tema a cuestionar, esa cuestión respecto al neoliberalismo tiene que ver con que, o sea, no es que tenga que ver, sino que llegamos desde diferentes puntos de vista a conclusiones que nos marcan que tal vez el neoliberalismo es un problema, y de hecho está siendo un problema. Ahí vamos a pasar para terminar de agregar esto, porque ahora viene lo que le gusta más a Oscar, que es esto.
Esta. Ahí está. Bueno, o sea, a ver, nosotros podríamos, la hipótesis inicial es la hipótesis sobre de que la sociedad chilena está viviendo una crisis. Así fue como partió de alguna manera la fundación el 6 de enero del 2024, y que esa crisis no teníamos muy claro qué es lo que es. Creo que tampoco hoy día tenemos 100% respuesta de qué es lo que es, pero hemos avanzado en diagnosticar, en sacar una foto. Insisto con el trabajo empírico porque creo que hay que pasar por la parte más o menos científica, en específico las ciencias sociales, que nos den un marco para no estar tan disvariando en las ideas o en las teorías. Y la hipótesis partía de que Chile tenía una crisis. Ahora, ¿qué es esa crisis? Que es expresado en el 18 de octubre, en los procesos constituyentes, pero también desde mucho antes, el 2006, el 2011, etcétera, etcétera, etcétera. La crisis va al modelo de vida, más que modelo económico. Es más que solo eso, es un modelo de vida, una forma de vivir, una forma de relacionarse entre nosotros, pero también es un orden, exactamente. Y ese orden no es solamente la expresión de los últimos 50 años, sino que una forma de vida que ha sido dominante, que hay una estructura social donde hay grupos sociales dominantes, pero que a su vez, hoy, el Chile de hoy se siente, no sé si conforme, pero sí cómodo en cierto grado con ese orden. Pero hay cosas que no se pueden de alguna manera dejar de lado, que son los temas que se ocultan y que es lo que llamamos el desarraigo. Es decir, siglo XIX, siglo XX, sobre todo un concepto principalmente de Marx, el concepto de alienación, el concepto de la alienación capitalista, que ha sido fundamental para el pensamiento de izquierda, para el pensamiento desde la socialdemocracia hasta la izquierda más radical, la crítica al capitalismo, en Chile en específico el neoliberalismo. Ahora, nosotros en este síntoma de crisis, obviamente que encontramos también un tema relacionado con el capitalismo, con el neoliberalismo, con las estructuras sociales que vienen desde la época hacendal, con una estructura social donde hay un grupo dirigente que ha sido dirigente, valga la redundancia, por 300 años. Pero nosotros no seguimos profundamente el diagnóstico de izquierda porque vamos un poco más allá. Ese más allá va a una cuestión, una perspectiva filosófica. Es decir, el asunto no es solamente la alienación, la explotación marxista, por ejemplo, o la cuestión social que plantea también la izquierda, la iglesia, perdón, a fines del siglo XIX, principio del XX, que lo desarrolla profundamente, sino que nosotros vamos un poquito más allá. Hemos tomado a Martin Heidegger y hablamos del desarraigo. El desarraigo parece ser la cuestión social del siglo XXI, es decir, una situación que se expresa en, no sé si la Poli está pasando un cable, un tema que es difícil de captar, incluso de medir empíricamente. Lo intentamos hacer con las encuestas que se aplicaron y salieron algunas cosas que tienen que ver con aceleración social, con estrés, con depresión, con ansiedad, con anomia social, con el desgano que hay en cierta parte de la sociedad, en que ya no hay cuestionamiento a que las cosas se deben hacer porque son correctas o no, si debo cumplir la ley porque es correcto hacerla o no, si se cumple solamente por miedo a la autoridad, o si, ¿qué es lo que llamamos anomia social? Esos síntomas sumados es lo que podemos decir filosóficamente desarraigo, es decir, una desconexión, un desacople con lo que es propiamente nuestra vida cotidiana con nuestra existencia, es decir, la vida desconectada de la existencia. En ese sentido, creo que la Fundación avanzó un paso más allá de lo que la izquierda ha diagnosticado, que se queda nuevamente en la crítica a la estructura económica, al sistema capitalista, al neoliberalismo. Nosotros estamos yendo un poquito más allá, avanzando en un diagnóstico un poquito quizá más, no sé, integral quizá, no tengo idea cómo decirlo, pero pasamos a una perspectiva filosófica, pero como bien dijo el Cris al inicio, desde lo cotidiano, desde la relación fáctica de las personas en su cotidianidad, del día a día, de sus demandas materiales, de sus quejas, de su esperanza, que insisto, eso se va a buscar empíricamente con estudios sociológicos, con investigación sociológica cuantitativa y cualitativa, y bueno, apareció esto que lo llamamos el desarraigo, más que la alienación. La alienación parece ser un ámbito dentro del desarraigo, el desarraigo pasa a ser algo un poquito más complejo.
Eh, Ahora, obviamente que eso ustedes lo han visto en mi canal como crisis de identidad nacional, en el sentido de que lo propio de un modelo económico que, insisto, ha sido materialmente exitoso, pero que también hay que tener en cuenta que se fundamenta bastante en la deuda, sobre todo en la clase media. 16 millones de personas en este país no llegan a fin de mes, y de esas personas que no llegan a fin de mes bicicletean y con deuda llegan a fin de mes. Eso genera el estrés diario para llegar a fin de mes, para cumplir las responsabilidades familiares. Eh, Obviamente que subsumido en esa cotidianidad, los lazos comunitarios se van perdiendo, los lazos relacionados con lo que puede decir lo que en su momento se entendió como identidad nacional, un nosotros, un pueblo, una nación, una sociedad por último una sociedad, se va desencajando. Y es lo que llamamos la crisis de la identidad nacional, que cae, por ejemplo, en lo que ha sido el sentido de un programa que he hecho yo en YouTube, que es la pregunta ¿por qué es Chile? Preguntar por el ser de Chile en el contexto de un profundo desarraigo. Desarraigo quiere decir no tener raíces, no haber echado raíces. Aquí estamos ahora en el campo, estamos en una parcela, por eso tratamos de hacer también el programa lo menos artificial posible. O sea, estamos comiendo un asado, relajado, y en el campo, es decir, en la tierra. Así estamos acá con los pajaritos que suenan, con los bichitos que nos andan merodeando, con los ruidos propiamente naturales, digamos, porque a eso nos arraigamos, aunque eso no es necesariamente el arraigo es existencial, pero que se expresan los temas que podría decirse la tierra y lo cotidiano se da en la tierra. No vivimos en el aire, no vivimos en el ámbito teórico, no vivimos en el mar, vivimos en la tierra, y en esta tierra es la que nos da el contexto para esta reunión de hoy día. En ese sentido, muchas de las conversaciones que se dieron acá tienen que ver con que hay una pérdida de valores comunitarios, es decir, el enfoque individualista, la competencia, el enfoque muy centrado en el individuo, que es propio de la derecha y también de una cierto tipo de derecha, la derecha más libertaria, que centra todo en el individuo y que las sociedades son una sumatoria de individuos. Esa crítica nuestra, que parecía ser una molestia nuestra, en el estudio empírico que realizamos, se expresa la búsqueda de sentido comunitario. La gente está tratando de organizarse localmente de manera media difusa, tratando de reaccionar de alguna manera al individualismo rampante. No sé allí si alguien quiere desarrollar un punto el tema de los valores comunitarios, si alguien quiere agregar un tema, o avanzamos principalmente al tema de la técnica, que en el fondo lo que aquí el Cris es el más crítico de la técnica, el que de alguna manera ve este tema de la aceleración y la técnica como un gran problema en las sociedades tardomodernas, como dice Hartmut Rosa. Sí, bueno, como Oscar mencionaba, para hacer un contrapunto a esa crítica que hace a ciertos sectores libertarios, Oscar, respecto al tema de pérdida de valores comunitarios, nosotros cuando encontramos, esto para entrar al punto del impacto de la técnica y el consumo, esto es como la otra cara de la moneda. ¿Sí? Ahí está grabando. Esto es como la otra cara de la moneda, porque ese lado de la derecha, así, de la parte liberal de la derecha, no toma mucho en cuenta esa pérdida de valores comunitarios. Nosotros, por contraparte, la parte de impacto en la técnica y el consumo es un tema que para nosotros la izquierda no lo toma del todo. Vemos que la izquierda toma más el ámbito propiamente capitalista, pero no, claro, la crítica al sistema económico como tal, bien basado en Marx, pero no va más allá, digamos, del capitalismo mismo. Entonces, para nosotros el tema de profundizar más en esa dinámica nos trae a colación el tema de que ciertamente hay un impacto en la técnica. Para no vamos a entrar en este momento en profundizaciones diferenciando técnica y tecnología, pero digamos que al dejar eso de lado, al centrarse la crítica solamente en el ámbito capitalista, en los medios de producción, ese tipo de cosas, queda un poco de lado el ámbito técnico y el ámbito sobre todo del consumo, que cierta izquierda ha pispado un poco el problema del consumo, pero como que sigue tomando, no sé si decir receta antigua o autores filosóficos, autores o de la sociología del siglo XX de la izquierda, pero creo que en ese punto no ha habido, digamos, un poco más de profundización, que nosotros, en el estudio que nosotros mandamos a realizar, sí lo encontramos. Están bonitos tus perros, Oscar, weón. Ya, estas son las propuestas de un nuevo hábitat. Bueno, ¿te gusta más decir más esta parte del etos comunitario? Claro, o sea, a ver, detectando este tema
este síntoma de crisis, como le hemos venido mencionando, y que lamentablemente en el estudio empírico sale de manera evidente, lo que se requiere de alguna manera es redescubrir lo que podríamos decir el etos comunitario. ¿A qué se refiere como etos comunitario? Ustedes saben que yo no soy muy de la onda espiritual, de la onda referida a temas que vayan a buscar propuestas, ideas más allá, pero el enfoque principalmente individualista del neoliberalismo y de la estructura económica, social, política, que insisto, el neoliberalismo no es solamente un modelo económico, sino que es algo un poco más complejo que incluye los temas de una teoría del derecho, una teoría del gobierno, una teoría económica y también una antropología que se fundamenta en el homo economicus, en el homo empresa, en el capital humano. En ese sentido, recuperar etos comunitarios, recuperar espacios comunitarios, reconociendo que no somos la sumatoria de individuos, sino que somos un nosotros. Es decir, somos desde ya siempre con otros en un mundo lleno de sentido. No somos la sumatoria de individuos. Y ahí nuestro diagnóstico choca drásticamente con todas las propuestas políticas formales que hay actualmente en Chile, que parten desde una visión individualista, algunas, y otras de un enfoque colectivista, donde el individuo queda completamente subsumido en lo que es lo colectivo, dígase una clase, un grupo, una identidad, etc. El etos comunitario, entendiendo comunitario como un nosotros, ni siquiera piensa la sumatoria de individuos, ni tampoco el individuo subsumido a lo colectivo, sino que supera la noción de individuo en un nosotros. Es decir, nuestra posición parte del nosotros más que del individuo. Eso, recuperar el nosotros, es un cuestionamiento radical que va a lo ontológico, a lo que somos, al ser, a lo que somos, y en ese sentido requiere obviamente revalorizar la cultura que emerge del nosotros que puede ser entendido como un pueblo, nación, que eso obviamente que son etapas que de reflexión posterior, de estudio posterior, reflexión, de discusión, de conversación como un caminar por ahí, que en cierto sentido está siendo profundamente tensionado por una vía técnica, donde la técnica no es necesariamente la tecnología ni las herramientas tecnológicas, sino la técnica como un impulso a dominar, a controlar, a imponer, no solamente al individuo y someterlo como capital humano, sino que la totalidad de lo que llamamos mundo, el nosotros. El nosotros, que en realidad es el mundo, que le da sentido a nuestra existencia, es decir, yo no soy aquí Oscar como individuo y Cris o Alejandro la sumatoria, sino que somos un mundo de sentido, un mundo de intereses, de visión de mundo que nos hace estar en este momento conversando. Eso que está entre nosotros en este instante es el nosotros como mundo. Entre nosotros, no es entre yos o entre individuos. Aquí vamos a pasarle a Alejandro, que tiene una visión un poquito más conservadora que nos podría complementar, sería ideal. Poli, ven para acá. Hola, buenas. Espero estén tomando algo, disfrutando de la conversación que estamos teniendo esta tarde. A ver, ¿qué les puedo comentar yo sobre este redescubrimiento del etos comunitario, esta revalorización de la identidad cultural? Que- No sé cómo cófano. No, ¿qué les puedo comentar sobre la revalorización de la identidad cultural? Que de alguna manera lo que hemos estado trabajando durante este año, las conversaciones que hemos tenido durante horas, y que hemos profundizado en que estamos en una especie de conflicto entre las personas porque buscamos tenemos mucha mayor consideración en nuestras cosas individuales, en nuestros deseos individuales, generando una especie de vacío en la sociedad. Entonces, cuando nos planteamos momentos políticos donde existen en dicotomías donde tienes que elegir un A, un B, una cara y un sello, nos miran como eso, pues como una moneda de cambio. Lo cual, lo que hemos tratado de explicar en esta parte
es ver que no somos tan solo eso y que a través de la conexión entre las otras personas, ser más humanos, podemos lograr darnos valor, pero no un valor comercial, sino un valor como sociedad. Y ese valor es el que estábamos tratando de descubrir o rescatar, que este etos económico, esta técnica o este consumo exacerbado eh, no, nos hace perder de vista. Eso es lo que yo les podría comentar un poco sobre esta propuesta de un nuevo habitar, no como un fin en sí mismo, sino como un caminar hacia el fin del mundo, donde estamos nosotros. Entonces, en ese caminar hacia el fin del mundo tenemos que buscar esa humanidad con el otro, que no la vamos a encontrar nunca. Bueno, creo yo en esto en lo personal, espero que compartan también en la manera en que se está haciendo ahora, con una exacerbación de libertades más bien vistas como simples monedas de cambio, de un A a un B, siendo que nosotros como sociedad somos, o como chilenos, en esta tierra, creo que somos mucho más importantes que solamente eso. No sé si... Bueno, y quería terminar con esta PPT respecto a volver al tema de la crítica a la técnica y al consumismo. Consumismo, claro. En el fondo, y esto como repetir un poco la diapositiva anterior, pero tiene que ver que nosotros como fundación tenemos una mirada crítica, y esto es parte de nuestra línea editorial, más o menos para que la gente nos pueda comprender o entender la línea que nosotros marcamos, es que más allá de capitalismo y neoliberalismo, que son los conceptos más estándar que se usan, nosotros tenemos una crítica bien fundada respecto a la técnica misma y al consumismo, que es parte de la, podríamos decir, disgregación social o fragmentación social, lo que permite también la aceleración. Entonces, esas dos características nosotros las encontramos clave en todo este año que nosotros venimos reflexionando en la fundación, y son, más que propuestas, podríamos decir, son puntos a que tenemos que tener en consideración y que hay que seguir reflexionando, sin duda. Me pasé y estamos. Comparación con otras corrientes políticas, bueno, está un poco complicada, pero creo que este punto lo teníamos que hacer como fundación, y esto también está relacionado con el tema de la línea editorial. Quería hablar, Nico. En síntesis, yo lo había mencionado con anterioridad, la fundación no tiene un lineamiento político, o dicho de otra forma, la gente que compone la fundación viene de distintas historias políticas, podríamos decir. No pensamos políticamente igual. De hecho, parte también de la extensión de nuestras discusiones durante este año también tiene que ver por esos temas. Nosotros veíamos, no sé, Oscar en su canal, ven que él tiene ya su propia línea editorial. De hecho, no es la misma línea editorial que maneja la fundación propiamente tal. Y claro, nosotros cuando empezamos a debatir puntos, habían cosas que nos costó llegar a acuerdos. Y yo creo que lo que hicimos como fundación es una novedad respecto a otras corrientes políticas que pueden ser un poco más formales o un poco más informales, como un poco para salir como de lo que comúnmente se ve, porque en definitiva nosotros, la intención como fundación, o los que nos impulsa a cada uno de nosotros a formar la fundación, tiene que ver con que nosotros no encontramos podríamos decir que el duopolio izquierda-derecha no era no estaban las soluciones que encontramos a los problemas que estábamos observando, y llegar a esos problemas, que ya los explicamos con anterioridad. Claro, lo que pasa es que la historia chilena lamentable, no tuvo esa expresión política, no tuvo mucha historia, podríamos decir, no tuvo mucho poder, historia, entonces mucho éxito. Pudo haberlo tenido en algún momento cuando partió con ciertos exponentes, pero
una tercera posición, una tercera vía, digamos, equidistante, alternativa a la izquierda, a la derecha. O sea, vimos ciertos episodios históricos posteriormente, la segunda mitad del siglo XX, pero no son posturas que hayan alcanzado, digamos, un éxito político o la concreción de un proyecto que haya podido, digamos, ser partícipe del devenir nacional, digámosle así. O sea, concretar un proyecto que haya tenido, digamos, que haya tenido un lugar en todo lo que ha sido la contingencia política, digamos, formal en el país en los últimos años. Entonces, como bien decía Cris, la fundación se nutre justamente de distintas visiones que fueron separándose de los respectivos espectros políticos por diversos motivos, por no encontrar ciertas explicaciones a ciertos problemas, respuestas más que nada a las interrogantes que el devenir del país iba presentando, y eso también nutrió de forma muy positiva los debates que tuvimos, las conversaciones que tuvimos, y la idea de nosotros, digamos, es seguir desarrollando estas preguntas, seguir cuestionándonos la realidad política, la realidad nacional, la realidad estructural nacional, y poder seguir planteando no alternativas políticas como tales, pero tratar de encontrar respuestas a estos problemas, a estas preguntas que se han ido generando en los últimos años. Bueno, en ese sentido, el análisis comparativo entre la propuesta de la Fundación y otras corrientes políticas, claramente, si nuestro síntoma inicial, de que lo que es la crisis chilena tenía que ver con el modelo económico, pero no solamente económico, desarrollo político, económico, social, que insisto, es una paradoja, y eso es súper importante mencionar, es una paradoja donde las clases medias hoy valoran de alguna manera los éxitos económico-materiales de ese modelo, disfrutan del consumo, pero a su vez están tensionadas por situaciones que tienen que ver con la vejez, con el futuro, con la educación de los hijos, con obtener hijos, con la soledad, etcétera, y la salud mental, que también es un tema súper importante que apareció en el estudio empírico, pero que de manera integral nosotros en el sistema político, y tampoco en la alternativa política informales, no vemos que se esté discutiendo profundamente, y profundamente significa radicalmente, llevándolo a la pregunta fundamental, no vemos esa alternativa. Y en ese sentido decidimos por nuestra vida, explorar eso. En ese sentido, insisto, como dicen los chicos, venimos de diferentes posiciones políticas. Claramente, cuando uno explora la centroizquierda y la centroderecha, que han sido los que han impulsado el modelo de desarrollo de este país, que han sido los padres de los últimos 30, 40 años, unos tratando de impulsarlo más, otros de corregirlo, humanizarlo, el neoliberalismo con rostro humano para la izquierda, la derecha tratando de mejorar las condiciones de competitividad y producción y productividad, etcétera, del capital humano, ojo. Claramente que ahí vemos en esas alternativas políticas no un hacerse cargo de esas externalidades negativas, sino que vemos protección o exacerbación de las condiciones que la clase media es condiciones que la clase media mantiene con su trabajo diario. Clase media que tiene que estar levantando este país, somos la mayoría de la población, pero que a su vez vive cagada de miedo. Y esa clase media tampoco es homogénea. Hay una fragmentación, hay muchas clases medias que algunas que están más cómodas, otras que están muy incómodas, y donde la pobreza se mantiene, pero a su vez los grupos que tienen mejores condiciones se pueden de alguna manera salvar solos, como se dice en su momento, pero que también ese salvar solo es quedar subsumido en la aceleración social, en la competencia, en el cumplir metas. Y eso obviamente es lo que llamamos desarraigo. En las alternativas propiamente de derecha, digamos fachófera o más allá de la derecha tradicional, lo que vemos como propuesta y diagnóstico es que lo que está pasando en Chile es un desvío del camino que debería ser, que sería de mayor libertad económica, mayor impulso al consumo, a la competencia, de regulaciones, etcétera. Que en cierto grado a nosotros obviamente no nos hacen sentido cuando hay una parte importante de la población que está diciendo, oye, hagámonos cargo de la externalidad negativa. Nos vemos en la
digamos, la fachófera, por ejemplo, un cuestionamiento, ni siquiera un cuestionamiento sobre las externalidades negativas de lo que el mismo éxito económico, digo éxito entre comillas, pero para muchos lo es, genera. Y desde el punto de vista de la izquierda un poco más progresista o más identitaria o política de la identidad, vemos un enfoque individualista también, que subjetivo, que incluso dentro de la misma izquierda hay una crítica al olvido de los temas propiamente de clase o de lucha o de lucha política clásica en lo que ha sido la izquierda en los últimos 100 años. Un olvido de esos temas para enfocarse al pensar de que ya el sujeto histórico se había acabado. Y la izquierda y la derecha hay algo que tanto de la izquierda a la derecha hay algo que los pasa por encima y parece que es como lo mismo. A eso voy. Entonces la izquierda progre se encuentra subsumida en un discurso que en cierto sentido busca en la estructura económica un culpable, pero exacerbando el individuo y sus identidades. Pero creemos que todo eso, esas expresiones políticas pasan por alto algo más profundo, que en cierto sentido es la condición humana en el sentido de mundo, de nosotros. Se enfocan en la crítica, por ejemplo, de la izquierda al capitalismo y al neoliberalismo, al problema económico, a la explotación, como dijimos, alienación. Y la derecha obviamente no ve ningún problema y ve solamente que el problema en realidad es que hay menos modelos, la fachófera sobre todo. Nosotros hemos llegado a ciertos puntos de consenso de que el tema va más allá. Hay un mayor peligro, hay un gran peligro, yo lo he dicho en mi canal y esa es mi posición, no es necesariamente la posición de la fundación. Hay un gran peligro y ese peligro no es tanto, es más allá, no es que lo sea tanto, es más que el mero modelo económico, el modelo social, el modelo de vida, sino que es una mentalidad, un orden, un impulso de dominación y control, y que por lo tanto la alternativa a eso no puede ser dominación y control. En ese sentido también nos separamos de las visiones más nacionalistas clásicas, más nacionalismo conservador, nacionalismo espiritual, nacionalismo heroico, de lucha, de combate, porque en realidad esa lucha de combate de alguna manera también es un impulso de dominación y control, es un impulso de imposición de unos sobre otros, de unos que son más puros, de que unos son una élite intelectual, una élite aristocrática, una élite espiritual, olvidando que antes que todo somos nosotros. Y en ese nosotros obviamente uno tiene que preguntarse cuáles son los límites, los cercos, cuáles son aquello que podía enmarcar eso que es ese nosotros, pero también cuando empezamos a enmarcar, a controlar, a acercar, a poner límites, nuevamente caemos en el control, la dominación, en el fin y al cabo lo que se entiende como el poder, y el poder de alguna manera es lo que subyace a todo este enmascaramiento, a toda esta Gestell, que es la técnica, la dominación, el control, el cálculo, que al fin y al cabo es poder, voluntad de poder. Por lo tanto, también nos quedamos de alguna manera desencajados con las visiones nacionalistas nietzschianas, espirituales, clásicas que se han visto en la historia de Chile, en la historia política de Chile, e incluso cuando vamos desde lo cotidiano, chocamos también con esos enfoques bastante teóricos, espirituales, ideológicos, y también que van a visiones un poquito, a diagnósticos que van fuera de nuestra cotidianidad, de lo que tenemos más cerca, explicándolo desde el punto de vista geopolítico o explicándolo desde el punto de vista de grandes marcos, ¿cómo decirlo?, civilizatorios, sino que de lo contingente, de lo que somos en la cotidianidad. Creo que también hay que decirlo y hay que destacarlo. O sea, muy en resumidas cuentas, no tienen mucho asidero con la realidad. No, hay que decirlo tal cual. Sí, quería complementar con lo que había dicho Oscar recién, que en el fondo es parte del elemento fundamental que une a todas estas teorías de la modernidad, nacionalismo, liberalismo, marxismo, que en el fondo son imposiciones verticales desde arriba. Desde nuestro diagnóstico pretendemos invertir eso, que es desde las preguntas, desde abajo, buscar ciertas respuestas, cosas que desde nuestra óptica
estas 3 teorías de la modernidad se han agotado. Buenísimo. No, estamos listos por ahí porque ya creo que... No, si ya vamos, si yo voy a empezar a la conclusión porque yo me he estado dando cuenta y grabamos, no, sí. No sé, ahora viene el final. Lo que pasa es que me estaba dando cuenta que han sido 45 minutos, pensábamos que iba a ser 1 hora, pero salió bien. Aquí estamos, déjame revisar algo acá. Aquí pues queda un poquito más cuadrado. Bueno, como leen ahí, conocer nuestra historia y filosofía nos permite construir un futuro más consciente y humano. Si pudiésemos marcar a grandes rasgos la línea editorial de la Fundación Reflexión Nacional, en lo que, claro, ahora, claro, en este momento, de un año de trabajo, si pudiésemos marcarlo, sería simplemente tal vez buscar, no sé si la palabra correcta es otra forma de entender al ser humano, al humano. Quizá también es un tema de lograr lo propiamente, ¿cómo podemos decirlo? Lo propiamente humano, porque claro que por ejemplo había un libro que se llamaba Neoliberalismo con rostro humano, pero claro, ¿qué humano? ¿Qué humanizar qué? Tal vez no se puede humanizar, de hecho creemos que ya no se pudo humanizar el neoliberalismo, pero creo que nuestro punto de reflexión, nuestro punto de investigación también, tiene que ver con de qué se trata de eso de humanizar. Eso más que nada lo que llegamos como conclusión a grandes rasgos en este año de conversación. Y ese humanizar no tenemos, digamos, y nosotros no hemos encontrado ningún autor que haya tratado ese tema. Entonces ahí nos queda un trabajo interesante para el próximo año, que vamos a entrar a discutir qué vamos a hacer durante el próximo año. Y esa es como la invitación. Fue un año de harta pega, pero yo creo que hay mucho más por hacer, hay mucho más por investigar, por preguntar. Y yo vuelvo a repetir, si bien la fundación tiene una línea editorial, que espero que haya quedado clara en este video un poco distendido que hicimos, pero nosotros no estamos cerrados ciertamente a que otras organizaciones políticas, organizaciones sociales o gente que quiera aportar de distintos puntos de vista políticos se acerquen a nosotros a conversar. Hay que definir ciertas cosas primero, pero claro, debatir, conversar. Creemos que es importante también este carácter, podríamos decir, democrático en el sentido de la conversación, porque si nosotros, como también hablamos de que es importante la comunidad, no puede ser que el primer modo o la primera instancia de deliberación sea, podríamos decir, violenta. Hay que haber un punto de consenso, de conversación antes de agotar otras instancias. Eso en líneas generales. No sé si Oscarito va. Sí, o sea, el tema del humano, es decir, conocer nuestra filosofía, nuestra historia y filosofía nos permite construir un futuro más consciente y humano. Muchos van a decir, oye, es la conclusión para progre, pues, weón. Pero no queremos definiciones, sino que de alguna manera es un camino, un sentido que puede tener expresión política. Hay algunos aquí que sí tenemos intenciones de caminar por alguna veta política, y eso se verá obviamente a futuro, en el corto plazo quizá, y en ese sentido, Poli no puede estar en política usted, Poli, y en ese sentido creo que es clave lo que entendemos por humano, lo que entendemos por humanismo, que creo que no es necesariamente el humanismo como se ha entendido y que se ha entendido en Occidente en la modernidad desde el Renacimiento a la fecha, ni tampoco el humanismo entendido desde el cristianismo, ni el humanismo entendido como en el marxismo o la antropología que subyace tampoco, y menos creo yo en el neoliberalismo en cuanto a átomos y capital humano. Exactamente, entonces en ese sentido creo que, pero también ojo, las conclusiones que hemos llegado después de un año nos hacen también marcar ciertos puntos de diferencia con lo que ha sido el nacionalismo clásico, con las vertientes clásicas del nacionalismo, es decir, y lo incluimos en este diagnóstico, ¿por qué? Porque
es una expresión política que se ha dado en el siglo XX. Y en ese sentido, claro, y muchos llegamos también de ese mundo. Entonces, no todos los que estamos acá venimos de ese mundo. Exactamente, los puntos en común eran lo que se podría decir nacionalismo, pero históricamente en Chile, luego de lo estudiado históricamente en Chile, porque aquí estamos, nuestra historia política, nuestra historia económica, social, nos fuimos dando cuenta de que para el siglo XXI hay que pensar las cosas de otra manera, hay que mirar y no solamente mirar lo que nosotros queremos, sino que lo que Chile está diciendo. Y el diagnóstico, como hemos dicho, no solamente fueron reflexiones teóricas, sino que también un caminar empírico, que dolió, es verdad, dolió, porque salieron cosas que no nos hubiese gustado. Quizá para cuando llegamos a esta fundación hubiésemos querido que salieran puras cosas que cumplieran, que cumpliera con exactamente, que cumpliera con nuestros ideales políticos, pero bueno, no fue así. Hay que acomodarse, y de alguna manera ese pueblo o nación somos nosotros mismos. Y eso nosotros mismos somos esas paradojas, esas contradicciones, y tenemos que hacernos cargo de eso. Para eso, obviamente, hay que hacer una propuesta política. Para los que quieran caminar en esa propuesta política, la fundación es una fundación, es un espacio de reflexión. El camino político será otro, donde ese caminar, creo yo, desde el punto de vista político, no puede ser lo mismo de siempre, no puede ser el mero imponer, el mero conflicto, el mero ni siquiera debate, ni la dialéctica, ni lo dialógico, ni lo hermenéutico, ni lo deconstructivo, ni tampoco lo escolástico, sino que tiene que ser una propuesta, yo lo he dicho, destructiva. No es necesariamente lo que opina la Fundación aquí, pero esa destrucción no es un desmantelar, un dejar que se caiga todo, sino que todo lo contrario, es un volver a comenzar, un volver a preguntarse de la manera más radical, y en ese sentido es chocar con la noción de poder mismo, la noción de cómo va a ser política hoy, la política de la imposición, del conflicto, de la lucha, incluso la visión de la política como una lucha heroica, donde alguien se sacrifica en pos de un ideal. No, por lo menos la ideal de un héroe que es aquel que cuida el nosotros. Etimológicamente héroe viene de proteger, héroe por lo tanto es el que protege el camino, que protege nuestra historia, nuestra filosofía, y que nos permite en ese proteger estar más consciente en un futuro más consciente y de una manera más humano. ¿Qué es humano? Pregunta abierta, que todavía tenemos que conversar, que es caminar por ahí en la vida, es decir, existir. Claro, más o menos volviendo a lo que retomaba lo humano, para eso vamos a estar el próximo año en la fundación. Como decía Oscar, la fundación misma no tiene un carácter político formal, pero por la naturaleza de la fundación, claro, si entendemos que, de hecho, no lo mencionábamos en la presentación, pero entendemos la política como, no sé si es correcto decir todo es política, pero entendiendo que todo es política, y si la fundación se pregunta sobre ello, claro, tiene naturaleza política, pero ciertamente no delibera, no parte de que es la pantalla completa. No, sí. Cerrar, claro. Está. No, bueno, siguiendo el tema de que la fundación misma, nosotros entendemos que la política, no todo es política, no completamente todo, que quizás detallar un poco ese concepto, pero tiene una naturaleza política. Y que le pueda servir también a otros movimientos políticos, sí. Y lo que va a hacer la fundación durante el próximo año va a estar en veremos. Y eso más que nada por mi parte. Yo no sé si algún muchacho quiera hablar algo más. No, más que nada sumarme a las palabras de cierre. Como ya se ha comentado, la opción política es viable. Hay que ver muchas cosas todavía, el destino de la misma fundación, pero también felices de poder recibir opiniones, poder recibir más gente que esté interesada, digamos, en seguir este camino hacia un nuevo descubrimiento. Nosotros felices, así que muchas gracias a todos nomás y por el buen trabajo que hicimos también este año. Trabajo que era de diagnóstico, no era nada más que eso, un simple, básico diagnóstico que marque un sentido, y que bueno, el próximo año será otro el objetivo, que puede ser difusión, puede ser formación, puede ser profundización del diagnóstico,
y quizás se abren algunas vetas políticas por ahí. Así que nada, pues se agradece. Bueno, estamos acá en mi casa en un ambiente distendido, así que mis perros también andan paseando por ahí. Y nada, pues, este es el Valle Central, y la poli ahí se está luciendo. Nos vemos, que estén bien. No sé, quizá, bueno, en la hora después en la noche vamos a estar en mi live personal, pero esto está grabado, así que más tarde vamos a estar quizá en mi live personal, yo con mi canal. Y la reflexión de Reflexión Nacional queda abierta para todos, sin ningún tipo de distinción. No hay ningún tipo de límite ni cerco. Buenas tardes.